Hola, Comino Quemado. Me preguntas por el Evangelio de María Magdalena, pero aprovecho también para responder a otras personas que me han preguntado sobre María Magdalena, así que aquí lo resumo todo. Para empezar, los primeros testimonios sobre María Magdalena aparecen en los 4 evangelios canónicos, aunque no son precisamente pródigos en detalles ni tampoco coinciden totalmente en los pocos datos que ofrecen. Por ejemplo, Marcos y Lucas nos dicen que Jesús había expulsado de ellas 7 demonios, en Marcos 16:9 y en Lucas 8:2. Y Lucas añade que la Magdalena había provisto materialmente a Jesús y sus discípulos durante su predicación, acompañado de otras mujeres ricas, según Lucas 8:3. Y es que probablemente Miriam de Magdala era una respetada integrante de la clase alta judía, ya que la industria pesquera había hecho rica a Magdala, por lo que no es descabellado pensar que nuestra protagonista perteneciera a esa aristocracia local. Entonces, ¿por qué una mujer así se habría convertido en seguidora de Jesús? Pues es plausible que por lo que dicen Marcos y Lucas, el exorcismo. ¿Qué significan esos 7 demonios? Bueno, a menudo se ha presentado como una metáfora de que María había sido llevada por Jesús a la sabiduría de Dios, al conocimiento perfecto de Dios, a la fe perfecta, eliminando de su persona los 7 pecados capitales. Pero esta tesis no se sostiene porque no se empezaría a hablar de 7 pecados capitales hasta la segunda mitad del siglo III y en origen no eran 7 sino 8. Y el hecho de que esos demonios expulsados sean precisamente 7 es un número demasiado simbólico, aunque evidentemente no podemos descartar que fuera una curación física porque ya sabéis que las enfermedades se asociaban a los demonios. De hecho, uno de los términos utilizados para referirse a Jesús en griego era soter, que además de salvador significa sanador. Quizás sea esta la explicación más acertada, ya que el propio Lucas señala que la Magdalena y otras mujeres habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades. Según Marcos 15, 40, 41, Mateo 27, 55, 56 y Juan 19, 25, la Magdalena estuvo presente en la crucifixión de Jesús. También, según Marcos 15, 47 y Mateo 27, 61, la Magdalena también estuvo presente en el entierro y vio dónde era puesto Jesús. Y según los 4 evangelios canónicos, en Marcos 16, 1, Mateo 28, 1, Lucas 24, 1, y Juan 20, 2, María Magdalena fue la primera testigo de la resurrección, sola o en compañía de otras mujeres. Y por último, según Juan 20, 11, 17, María Magdalena fue testigo de una aparición privada de Jesús resucitado. Bien, esta es toda la información que dan los evangelios sobre María Magdalena, que son las fuentes más antiguas con respecto a su posible existencia histórica. Y claro, esta información tan vaga sobre una figura tan aparentemente importante despertó la curiosidad del cristianismo de los primeros siglos e hizo que algunas comunidades cristianas de los siglos II y III centraran en ella su teología. Y es aquí donde entran en conflicto los que serían considerados padres de la Iglesia con las comunidades cristianas que con el tiempo serían declaradas heréticas y sus libros apócrifos. Mientras que los escritos patrísticos destacan el papel de María como discípula del Señor y proclamadora del Evangelio, la apóstola de apóstoles, un término griego que significa enviado, los movimientos gnósticos cristianos recogen en sus escritos revelaciones secretas de Jesús después de la resurrección y en varios casos recurren a la figura de la Magdalena para transmitir sus ideas. De este modo nos encontramos, por ejemplo, con Valentín o Valentino, fundador de una de las más importantes sectas gnósticas del siglo II, que son los valentinianos. Su escrito principal, el Pistis Sophia, cuenta cómo Jesús después de su resurrección pasa 12 años adoctrinando a sus discípulos. Se le formulan al revelador 46 preguntas, 39 de las cuales son planteadas por María Magdalena. Entonces, esta proporción da idea de que la Magdalena está al mismo nivel de sabiduría gnóstica que el resto de los apóstoles. A María Magdalena se la menciona en roles más o menos similares en otros textos gnósticos de Nag Hammadi que fueron descubiertos en 1945, como los famosos Evangelio de Tomás, el Diálogo del Salvador o el Evangelio de Felipe.
Pero me has preguntado por el Evangelio que lleva su nombre. Del Evangelio de María Magdalena solo se conservan 3 fragmentos, 2 muy breves, escritos en griego, en manuscritos del siglo III, y otro más extenso en copto, que es una posible traducción del original griego. Y en él se presenta a María como una discípula aventajada que comprendía todas las enseñanzas de Jesús, por profundas que fueran, y que parece haber recibido de él un trato especial, como se evidencia en textos anteriormente citados. El mismo trato especial que reciben en otros textos Santiago, Judas, Salomé o el propio Pedro. Es decir, que es una figura muy interesante, muy compleja, pero siempre dentro del entorno gnóstico, tal como expliqué en una clase que dediqué hace tiempo a la figura de María Magdalena y que si os interesa podéis comprar. El caso es que esta diversidad de interpretación sobre la figura de María Magdalena llegó a la Iglesia posnicena a la necesidad de una concreción de su figura. Y fue así que en el año 591 se publicó la Homilía 23 del Papa Gregorio Magno, donde se dice que, y cito, ella, la cual Lucas llama la mujer pecadora, la cual Juan llama María de Betania, nosotros creemos que es María de quien 7 demonios fueron expulsados, según Marcos. Y de esta manera, a partir del siglo VI, quedó asociada María Magdalena a María de Betania, quien en Juan 12:1-8 unge a Jesús en casa de sus hermanos, dando lugar al episodio de la unción en Betania, así como a la mujer adúltera a la que Jesús salva de una lapidación en Juan 8:3-11, y a la mujer que unge con perfumes los pies de Jesús y los seca con sus cabellos, según Lucas 7:36-50, Marcos 14:3-8 y Mateo 26:6-13. Es interesante que los evangelios no mencionen en ningún momento el nombre de esas otras mujeres, así que eso es lo que precisamente facilitó al pontífice la asociación, el vínculo de la Magdalena con esas mujeres, que también evidentemente impregnó la mentalidad colectiva. Y fue esta asociación realizada por el pontífice en el siglo IX la que empezó a edificar la imagen que todo el mundo hasta tiempos muy recientes ha tenido María Magdalena. Por otro lado, cuando se produce el cisma de Oriente y Occidente el 16 de julio del año 1054, la Iglesia Ortodoxa desarrolla su propia tradición sobre la Magdalena. ¿Sí? Hay una leyenda muy popular que afirma que María marchó a Roma en tiempos del emperador Tiberio, que reinó entre el 14 y el 37, para predicar el Evangelio y que en presencia del emperador y sosteniendo en su mano un huevo de gallina, anunció la resurrección de Cristo. El emperador se rió de ella y le dijo que eso era tan improbable como que el huevo se volviera de repente rojo. Ya suponéis lo que ocurrió. Sin embargo, la tradición ortodoxa mayoritaria sostiene que María Magdalena marchó a Éfeso, en la actual Turquía, acompañando a Juan y a la Virgen María, y que murió allí. Y es a finales del siglo IX cuando comienza la odisea de sus reliquias y la tradición que la vincula con el sur de Francia. Pero eso ya es otra historia.